Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Pues el video de hoy es un story time, así que si te gusta el chisme, quédate porque este no es un vlog, este es un story time. Ya mero me voy a hacerles el vlog del día de hoy, voy a hacer unas cositas, entonces les ando grabando un vlog para el día de hoy, pero yo soy de las personas que ya como tengo que salir y ya estoy lista, o sea, me desespera el estar esperando que se haga la hora, entonces dije, pues me pongo a chismear un ratito, les hago un story time y así se me pasa el tiempo y pues chismeamos, así que ya saben, ya se los advertí, este es un story time. En el video de hoy vamos a hablar sobre el bullying. O sea, yo sufrí bullying desde que era niña. Es más, o sea, yo no sé por qué, es como si yo atraigo el bullying. No sé por qué razón. Yo decía, a veces mi mamá me preguntaba y me decía, hija, es que o eres, o no sé, ¿qué es lo que pasa? O eres sangrona, o eres presumida, o qué, ¿por qué tienes tantos obstáculos en la vida cuando iba creciendo? Y yo así de que yo no me considero una persona ni presumida, ni sangrona. Al contrario, la gente, ahorita que soy adulta, me dicen, ay, que me caes muy bien, que me das mucha confianza. A veces ni conozco a la gente y la gente me dice, ay, es que no sé, tu sonrisa me causa como una confianza y así. Yo digo, ¿y por qué de niña no lo miraban? ¿Por qué de niña me hacían bullying y me iba tan mal? O sea, yo me quedé traumada. Es más, todavía tengo unos cuantos traumas de cuando me hacían bullying en la escuela. No sé si tú has pasado por bullying y si es así, déjame en los comentarios. Oh, y no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video porque eso me ayuda a mí, pues a sentirme como más, se puede decir, ok, lo estoy haciendo bien y pues que me dé un poquito de felicidad, pues todo esto de las redes sociales, que es lo que me gusta. Entonces, pues eso es como una ayudadita para mí, entonces para seguir. Entonces, pues sí, miren, les cuento. Yo desde que recuerdo me han hecho bullying en la escuela, en todos lados, o sea... Les doy, por ejemplo, se puede decir, una ocasión que me hicieron bullying. Cuando éramos niños, mi mamá no conocía a su papá. Haz de cuenta que mi mamá se crió con su padrastro, entonces no conocía a su verdadero papá. Cuando yo tendría yo creo como unos 8 años, se comunicó con su papá y fuimos a conocer a su papá a Sinaloa. Entonces, me acuerdo bien, ese fue el primer día que ellos creo que se vieron. Iba a ser como una fiesta familiar. Entonces, fuimos a la fiesta familiar. Cuando llegamos, nos prestaron, haz de cuenta que la familia de él conoció, es que es por cosas de la vida. O sea, en Tijuana, nosotros vivíamos en Tijuana, mi mamá conoció a una señora. Y resultó que esa señora era su prima por parte de su papá. Entonces, ellas contactaron, así fue como contactó de nuevo a su papá ella. O sea, imagínense qué casualidad. Fue como que se encontraron o sea, por estar platicando y cosas así, pues, resultó, yo no sé cómo se dieron cuenta, resultó que era la prima o sobrina de mi mamá. Entonces, así fue como contactaron a mi abuelo, se puede decir. No me lo he visto 2 veces, pero pues sí, es mi abuelo. Entonces, cuando fuimos a que lo conociera, iba a ser una fiesta familiar y ahí estaba mi abuelo. Entonces, esa sobrina de mi mamá se mudó para Sinaloa para atrás. Hace cuenta que estaba como en Tijuana, Sinaloa. Entonces, en ese tiempo estaba ella allá en Sinaloa y ella nos prestó una troca. Entonces, no se me pierdan, ¿eh? O sea, la sobrina la conoció mi mamá en Tijuana, pero ella se mudó a Sinaloa para atrás. Entonces, fue en el tiempo que mi mamá fue y conoció a su papá, que es mi abuelo. Entonces, cuando nosotros llegamos allá, pues todo bien y todo, conocimos ahí lo que es Sinaloa, está entre Nayarit y Sinaloa, si no me equivoco. Entonces, todo muy bien, ahí nada de bullying, o sea, todo bien. Entonces, llegamos a la fiesta ese día. Yo me acuerdo que yo y mi hermano íbamos atrás en la troca. Pues ya saben cómo viaja uno ya en México, que te vas en la troca y todo despeinado, el aeronazo y todo, y pues uno de niño con más razón. Mi hermano y yo íbamos atrás de la troca. Entonces cuando llegamos a la fiesta, mi mamá y mi papá se bajaron y nosotros dijimos, pues aquí nos quedamos un ratito en la troca. Nos quedamos mi hermano y yo en la troca, atrás en la troca. Entonces pues la fiesta ya era noche, empezaron a salir los niños y todo eso. Y nosotros estábamos arriba en la troca. Pues cuando menos pensamos, nos agarraron a pedradas. Entonces yo dije, pues, ¿qué mal les hicimos? O sea, ni siquiera nos conocen y ya nos andaban agarrando a pedradas. Entonces, pues los papás se dieron cuenta, mi papá también fue y todo, y que van a quebrar la troca y que no sé cuánto. Entonces, pues ya agarraron a las niñas y a las chiquillas en ese tiempo y ellas dijeron que porque que les caía mal, que yo les caía
O sea, yo les caí mal a ellas. Entonces yo dije, ¿por qué? Si ni siquiera he cruzado palabra, o sea, pero eran cositas de niños, o sea, que poco a poquito como que era como que pues, ¿qué hice yo, no? Entonces, eso fue en esa época. Luego después entré a la escuela, lo que viene siendo acá en Estados Unidos. Mi papá nos trajo a Estados Unidos como a los 11 años, 12 años y empecé la escuela acá. Yo estaba en el 6 grado, tendría como unos 11 años, yo creo. Y ahí fue cuando empezaron a hacerme bullying por quién sabe cuál fue el problema. Hasta el día de hoy no sé cuál fue el problema. Es más, una de las muchachas que me hacía bullying ahorita, ya después de adulta me mandó un mensaje y ya me dijo que pues que no, yo no le había hecho nada, que no sabía por qué se había dejado llevar, cositas así. Y ahorita nos seguimos en las redes sociales como si nada, a veces que nos comentamos algo así. O sea, no soy rencorosa, pero sí la pasé súper mal. Y ella misma me dice, no sé cuál era el problema, pero había un problema. Entonces, era ahí sí, eso fue lo que me traumó en ese tiempo del bullying. Porque yo ahorita digo, me la deschongo. O sea, si ya me enfadas de que te deschongo, te deschongo. Pero en ese tiempo, a los 11 años, yo era miedosa. O sea, era como, me daba, y luego como que te meten un temor y más que nada porque te lo hacen enfrente de la gente y como que es como que te da vergüenza, como, ay, no sé, es bien feo el pasar por bullying. Si ustedes han pasado por bullying, pues me entenderán. Yo sé que hay gente que dice, ¿y por qué no te defiendes? ¿Por qué no te defendiste? No sé, en ese tiempo yo no era una niña peleonera, no peleaba con mi hermano con lo necesario, pues tenía, ya saben, entre hermanos se pelea uno. Pero que yo dijeras, yo era una niña peleonera que se peleaba, que se agarraba a golpes con el hermano. Mi mamá nunca nos dejó que nos peleáramos a golpes, ni un empujón, nada, nada. Entonces, o sea, yo era una niña que no era, se puede decir, violenta. Entonces, para mí fue, y algo bien tonto, miren. Una vez yo estaba en la clase cuando llega una niña, pues sí, una muchacha o una compañera mía, que me hablaba y me dice, hey, dice, tal persona, es más, ya ni me acuerdo su nombre, tal persona dice que te va a agarrar y que te va a brincar. Porque en ese tiempo, yo vivía en Fontana y en ese tiempo era como, aquí en California, por si me estás viendo de otro lado, en ese tiempo era mucho de que se hacían los grupitos de chiquillos, pues éramos unos chiquillos, que de mexicanos con los morenos, o que sí, eran pique entre esos dos. Entonces era en el tiempo que era como disque wannabe cholos, y había que sus grupitos, y que me acuerdo que en la escuela había que no te podías poner de cierto color, de ropa, cositas así, o sea, estaban bien metidos disque en cholos. Entonces, pues había hombres y había mujeres. Entonces, yo no estaba metida en ninguna de esas. Pero tenía amigas pues que sí tenían conocidas en esos grupitos y así. Entonces yo tenía muchas amigas en ese tiempo. Entonces, o compañeras, porque ya saben que amigas pues no hay. Entonces, una vez llega una amiga mía, una compañera, y me dice, hey, ¿qué tal persona? Que era la mera mera de las mujeres, de las viejas, de las niñas ahí, pues ya me enojé. Dice, hey, dice que dice que te va a buscar y te va a brincar. O entonces ya llega y me dice, no, pues que dice que te va a brincar y que no sé qué. Yo dije, es más, ni la conocía, ni sabía quién era. Y ya le dije yo, ¿por qué o qué? Y ella dice, no, que porque alguien escribió en el baño, ¿sabe cuántas groserías para ella? Y le firmó mi nombre. ¿Tú crees que yo en mi sano juicio voy a ir a escribirle a la reina aquella tal por cual que está encargada de las cholas de ahí? ¿Tú crees que yo voy a ir de mensa a escribirle en el baño, eres una tal por cual, y luego todavía le voy a firmar mi nombre? O sea, ¿dónde cabe? Entonces, pero sí, fui al baño y sí estaba escrito. No era mi letra. Yo no sé quién se le ocurrió hacer eso, pero fue el comienzo de que me desgraciara mi vida en ese tiempo. Yo no sé quién sería, pero sí. Yo fui, miré en el baño, sí estaba escrito eso y yo me quedé así como que yo no fui. Entonces, pues de ahí me dio como miedito. Yo no voy a decir que no, sí dije, y pues era un grupo de cholas, pues todo, o sea, cholas en ese tiempo sí parecían cholas y pues eran de que, no, que fíjate que se agarró con aquella y a veces traían hasta las uñas todas así pues que se les trozaban, no, o sea, sí se agarraban del chongo cada rato y yo pues era, pues sí, inocente, o sea, no era una niña así, tenía muy buenos grados y todo. Entonces, sí me acuerdo que sí me dio un miedito. Entonces, así se quedó la cosa, ¿verdad? Así se quedó por entonces. Entonces, yo ya iba con miedo. Entonces, de ahí pasaron unos cuantos días. Y un día yo iba saliendo de una clase cuando llegan 3. Y yo iba con una amiga que todo el tiempo andaba conmigo. Y yo la entiendo. Ahorita la entiendo y yo digo, ok, esa amiga se retiró de conmigo
porque ella era como yo, no era peleonera, era mucho más callada que yo era más hablador, más, o sea, me gustaba platicar y así, y ella era muy así como calladita. Entonces cuando ella empezó a mirar que me empezaron a hacer bullying, ella se empezó a apartar y me dejó sola. Ahorita entiendo que digo que ella también le dio miedo de que también le hicieran bullying y pues por eso se orilló, se hizo a un lado. Pero, o sea, en ese tiempo, hazte cuenta que ese día veníamos saliendo de la clase y veníamos las dos. Y me acuerdo que en cuanto yo salí, y los maestros se hacen tontos, o sea, para no decirles otra palabra, los maestros se hacen tontos porque ellos miraban cuando me hacían bullying y no hacían nada, o sea, era como que, ay, arréglatelas tú sola, o sea, se hacían tontos. Entonces, me acuerdo que ese día salimos de la clase y en cuanto salí, estaban ellas tres. Yo ni las conocía, ni siquiera sabía que iban por mí a deschongarme, nada. Ese día no me hicieron nada, pero sí me acuerdo que se me pusieron enfrente y me empezaron a decir cosas y que vas a ver y que te vas a arrepentir de haberte metido con, ya ni me acuerdo, con María, no sé cómo se llamaba. Tenía hasta nombre de chola. Y sorry si te llamas María, pero sí, o sea, era, imagínate, 11 años, se pusieron las tres enfrente y que tú, ¿qué vas a qué? ¿Sabe cuánto? Un montón de groserías y no sé qué, y bien acholadas, pues no creas que llegaron y, ¿sabes qué? Que es, no, que eran con su grita, toda la gente se volteó, todos los niños voltearon a verme, o sea, todos se dieron cuenta y es algo humillante que te hagan eso enfrente de otras personas, pues todavía sola, pues tú dices, ay, o sea, es algo que te causa un shock, todos modos, miedo, pero enfrente de la gente es todavía peor porque es como una vergüenza extra. Entonces, ese día me acuerdo, yo dije, pues es que, ¿qué pasa? O sea, yo ni las conozco, no sé quiénes son. Después me di cuenta que esa conocida o disque amiga, que fue la que se disculpó después de adulta, era amiga de ellas. Entonces yo dije, entonces algo tiene que ver aquí. Entonces ya investigando, viendo y todo eso, esa muchacha, la que se disculpó conmigo, era conocida amiga de la mera mera y así. Entonces yo dije, no, o sea, tiene algo que ver. Entonces ya de ahí salí de las clases y ahí estaban, y así duraron varios días. Yo recuerdo que cada vez, o sea, en la mañana, por el miedo ya, me mandaban cartas y que vas a ver a la salida y que no sé qué. Entonces, cuando ya se llegaba a la salida, para mí era un miedo salir de mi clase al carro de mi mamá. O sea, era un temor, es algo que es inexplicable. Como ahorita digo, ¿por qué tuve miedo? ¿Por qué mejor no me las hubiera deschongado? Pero en ese tiempo, como niña, es algo que no puede sobrepasar. O sea, no toda la gente. Entonces, ya cuando se llegó así, que ya 2 días y me siguieron molestando, yo me acuerdo que en la mañana yo le lloraba a mi mamá y yo le decía, mamá, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. Y mi mamá me decía, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ir? Y yo, no quiero ir y no quiero ir. Y no le quería decir a mi mamá. Y yo era de que no y que no. Yo decía, si mamá va y les dice algo a la escuela, a la que le va a ir peor va a ser a mí, porque no van a hacer nada, no van a hacer caso. Y a mí es la que, estás de chismosa, que ahí te va. Entonces yo no le quería decir a mi mamá, pero sí, yo me acuerdo que sí, lloraba y yo le decía, mamá, es que no quiero ir. Me dieron miedo. Me esperaba en el carro con mi mamá hasta que sonara la campana para que yo pudiera irme a mi clase y llegar tarde, pero no tenerlas que ver o encontrármelas. O sea, era un temor el ir a la escuela. Ya cuando ya de veras, así pasó. O sea, pasaron varios días hasta que un día yo iba entrando a una clase. Por eso les digo que las maestras saben, porque ese día la maestra estaba ahí viendo cuando yo venía, y ese día venía con la amiga que les digo. Yo venía caminando con ella cuando de repente se me atraviesan las tres y me empezaban a empujar. Ahí me empezaban a empujar una, luego me empujó la otra y así, ¿verdad? Y enfrente la gente y ya, pues a todos se quedan viendo. La maestra estaba parada en la puerta de la clase ya. Yo podía mirar mi puerta de la clase cuando ellas llegaron. O sea, estábamos ahí en un lugar cerquitas y ellas empezaban a empujarme. Mi amiga también le dijeron cosas, se le pusieron en la cara, le dijeron cosas y ella se alejó. Se fue, me dejó, no le hicieron nada a ella. A mí me empezaron a empujar, no sé cuánto. Y entonces, sí, y ya después de que me empujaron y todo, y la maestra les dijo, hey, vayan a su clase. Fue todo. O sea, yo si fuera maestra, las hubiera agarrado y me las llevo a la oficina y o sea, hago algo porque estás viendo cómo está empujando a la otra. No, pues ella no hizo nada, nomás les dijo, vayan a su clase. Entonces, ya cuando pasó eso, ellas traían un palo, habían hecho un palo y le habían enredado de estos alambres de púas, ¿saben? Los que tienen como espinitas.
le habían enredado uno de esos a un palo porque me iban a dar con eso. O sea, allí fue cuando para mí, o sea, fue algo traumático. Lo aventaron ahí. Lo aventaron ahí, yo lo miré y todo, o sea, lo traían para pegarme con él. O sea, ¿qué tanto odio puedes tener para hacerle algo así a otro niño? Porque teníamos 11 años, 12 años. Para hacerle algo así a un niño cuando la persona no te ha hecho nada, pues, o sea, fue como, yo creo que después que me di cuenta por habladurías de por qué pasó todo, pero ahorita les cuento por qué. Entonces, tiraron el palo ahí. Me metí a la clase como si nada, bien asustada y todo. O sea, no lloré porque enfrente a la gente no sé cómo me aguanté, pero después de eso me mandaron una carta. O sea, yo estaba todavía en la clase ahí y las mendigas viejas fueron y le dieron la carta a otra que fue al baño. No sé si se textearon sal, no sé. Pero el caso es de que llegó una de ahí misma y me dio una carta que me dieron ellas donde decía que me iba a arrepentir, que iba a ser mi último día. O sea, me estaban amenazando como ya de, no sé si se puede decir, pero ya como para mandarme a otro mundo. Entonces me empezaron a decirme que me iba a arrepentir, que iba a ser mi último día, que ya la tenía sentenciada, que me iba a arrepentir de estar viva y un montón de cosas. Para una niña de 11 años es algo pues grande. Entonces ya cuando pasó eso, yo ya no aguantaba. Entonces yo fui a la oficina y les dije que me sentía mal, que me quería ir a la casa. Entonces sí, mi mamá fue por mí y yo pues recuerdo que fue cuando estallé y le lloré y le dije, mamá, es que cámbiame de escuela. Y ya fue cuando me dijo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces le conté con miedo. Le conté a mi mamá lo que había pasado y entonces mi mamá fue a la escuela bien enojada y les dijo, miren que esto y esto otro y que si no paran, que no sé qué y que sabe cuánto. Pues ya dijo mi mamá, todo va a estar bien, ya no te van a hacer nada. Al día siguiente fui a la escuela. Pues las viejas esas tenían como, ya ves, se hacen como amigas, como pasan en la oficina cada rato, de las de la oficina. Entonces yo las miraba ahí a risa y risa con las de la oficina y yo dije, estas no van a hacer nada porque se conocen, o sea, la conocen a ella, no van a hacer nada. Entonces al día siguiente de que mi mamá fue a hablar, que fui a la escuela, obvio, yo iba con más miedo porque ya yo sabía que mi mamá ya había hablado en la oficina y todo. Entonces me volvieron a mandar otra carta y me dijeron, ¿sabes qué? Que por chismosa, que hasta tu mamá la va a pagar y que no sé cuánto. Y empezaron a mandarme cartas así, pues intimidándome y cositas así. Entonces, pues para mí o sea, me la creía. Era como que todo se empeoró y todo esto, todo eso. Entonces, le volví a hablar a mi mamá que me sentía mal. Fue por mí y ya mi mamá, pues, en cuanto yo entré al carro le dije, mamá, es que ellas siguen, son amigas de ella, ellas siguen diciéndome cosas, me siguen mandando cartas, esto y eso otro. Mi mamá se bajó en ese rato y fue y le dijo, mira, esto y esto otro, yo me voy a ir al distrito, si mi hija me vuelve a decir que ustedes no hicieron nada, me voy a ir al distrito. Y sí fue al distrito de mi mamá y fue y les dijo al distrito y todo. Y entonces dijo mi mamá, no, esto no va a seguir pasando. Entonces fue al distrito, habló con ellos y todo. Y van a creer que esa fue la última vez que miré a esos. Ya ellos ya tenían historial de otras cosas. No sé por qué no las habían sacado desde antes, las dejaban hacer sus cosas. Pero después de que mi mamá fue al distrito, yo no fui a la escuela, no me dejó ir a la escuela esos días. Y cuando ella fue al distrito, después cuando yo regresé a la escuela, esas niñas ya no estaban. O sea, las tres, yo no sé qué les cambiaron de escuela, no sé qué pasó, pero las tres ya no estaban en la escuela. Y para mí fue un alivio porque ya no las miraba. O sea, la mera, esa todavía seguía ahí. Pero esa no hacía nada. Ya saben que siempre mandan a las anchichincles. Ella no hacía nada, ella no me decía nada. A las otras que mandaban eran las que hacían lo que hacían, las que iban y me hacían cosas a mí. Pero ya nunca las volví a mirar, nunca más. Entonces, cuando ellas se fueron, fue cuando se empezó a arrimar esa que les digo que después se disculpó de mí. Y sí me dijo, mira, ¿sabes qué? O sea, así nos dejamos llevar, pero pues, o sea, como si llevamos a llevar la fiesta en paz. Después me di cuenta yo por ella que lo que pasó fue que la mera tenía un novio, pues ahí mismo en la escuela, que era el mero de los hombres, pues, ¿verdad? Ya sabes, los grupillos. Y creo que en una ocasión, el muchacho, o niño, pues el muchacho me miró pasar y dio un comentario como de mí, como, pues que, oh, qué bonita, o que esto y eso otro. Y eso le causó celos a la novia. Entonces, por culpa de ese mendigo lángaro que ni siquiera lo conocía yo, por haber hecho ese tipo de comentario,
haz de cuenta que la novia de él, pues que era la mera mera, me agarró tirria, pues, o sea, dijo, esta le voy a hacer la vida imposible. Hubiera cacheteado al mendigo novio en vez de, yo qué culpa tenía, yo ni siquiera los conocía. Entonces, eso fue lo que causó. Entonces, por cosas tan simples, entonces, yo la verdad me traumé. De ahí entré a otra escuela, nos cambiamos a otra ciudad y cuando entré a la escuela, o sea, el mismo miedo. Mi miedo era de que me iban a hacer bullying y que me iban a hacer bullying. De ahí nunca se me quitó. Miren, yo me casé a mis 16 años y mis planes eran de que iba a volver a empezar a la escuela. O sea, yo en el, ¿qué fue? Terminé el 10, iba a entrar al 11 cuando me casé. Y me fui a Oregon, me fui al estado de Oregon. Y yo dije, yo voy a acabar mi escuela, voy a seguir estudiando, aunque me case, no tengo hijos, no estaba embarazada ni nada. Entonces yo dije, yo voy a seguir estudiando y voy a sacar mi escuela. Fui y me inscribí, pero en el momento que yo pisé la escuela, para mí fue como, me van a volver a hacer bullying, voy a volver a pasarlo. Y ahora, ¿quién me va a defender? Mi mamá, ya no estoy con mi mamá, yo ya estoy sola acá. Yo dije, ¿cómo? No. Y me dio un temor, o sea, para mí es como llegué, miré la escuela, porque ya estaban ellos en clase y estaban en lonche, no sé qué, cuando yo fui a llevar mis papeles. Y cuando miré la escuela así grande, llena de estudiantes y todo, para mí fue un miedo, o sea, me quedé traumada. Para mí fue un miedo que yo dije, no, no puedo. Mejor no termino la escuela. Y no la acabé. Después acabé, hice mi GED, saqué mi GED, que viene siendo lo mismo que mi diploma. Pero no acabé la escuela por el mismo temor que me causaron, por ese trauma que tenía de cuando estaba en la escuela. Entonces, no terminé la escuela. Y van a creer que incluso, muchos de ustedes saben, los que me han seguido y han mirado mis videos cortos, de que yo tengo mi licencia de cosmetología. Yo fui al colegio por 1 año y 3 meses. Entonces, todos los días, sus 8 horas en el colegio para sacar mi licencia en el estado de California. Y el primer día, o sea, yo iba con el temor. El primer día ya así tan grandota, tan viejona, eso fue hace que me gradué hace como 2 años. Ya tenía mis 27, 28 años, 29 años. No me acuerdo, pues que ya tengo 32. Tendrán unos 29 años. Ya, o sea, mi temor el primer día era de que qué tal que si le caigo mal a una, y qué tal y que si me hace bullying, y qué tal que si, o sea, y para mí ese era mi temor, todavía así de grande, o sea, es algo que ya te deja traumado, el bullying te deja traumado de por vida, o sea, y por cositas tan simples que como niños, o sea, depende, o sea, tiene mucho que ver tu vida de niña, lo que sufres en la vida cuando estás niño, a tu vida, cómo te desarrollas cuando eres adulto, porque yo digo, si yo no hubiera pasado por ese bullying, no hubiera tenido ese miedo, yo pienso que hubiera acabado mi escuela, a lo mejor en ese tiempo hubiera estudiado algo, o sea, no hubiera, desde los 18 años, imagínense, o sea, yo no fui a la escuela hasta apenas ahora, ponle 29, 30 años, y todo por el mismo miedo de ese día, o sea, todo por lo que viví. Entonces, el trauma del bullying es feo. La verdad es que si no lo vives, no sabes de qué es. Mucha gente dice, ay, que pues ya pasó, o sea, era el niño. Sí, pero el trauma sigue ahí. Entonces, es algo que tienes que luchar toda la vida. Entonces, sí tengo mis miedos, todavía de vez en cuando me salen ahí. Pero ya ahorita digo, no, es que no hubiera dejado las cosas así ahorita. O sea, como pienso yo ahorita, yo digo, ya me hubieran llenado el buche de piedritas y ya me las hubiera desgreñado, pero en ese tiempo no. Entonces, pues sí, yo digo, yo sé que no soy la única, yo sé que hay muchas personas que pasan por bullying hasta el día de hoy en la escuela, los chiquillos. Es más, yo creo que hasta en los trabajos también. Entonces, pues sí, nomás quería contarles el story time de por qué estoy traumada, porque pasé por bullying en la escuela. Y como les digo, por cositas que ni siquiera todavía dices tú te lo buscas, pero pues oye, yo ni siquiera, y ya la gente anda haciendo bullying, nada más porque tiene ganas. Pero más que nada es porque después cuando te das cuenta de la vida de ellas, por ejemplo en mi caso porque eran mujeres, te das cuenta que la vida de ellas no es una vida bonita, no viven feliz y eso es lo que como que sacan ese miedo y ese dolor, ese trauma con su familia, lo sacan de esa manera, o sea, haciendo la vida infeliz a otros niños, porque después investigué, o sea, pregunté después de que se fueron, no, es que ellas así, que su mamá esto, su papá le pega, que su papá esto, entonces te das cuenta de que ellas tienen un trauma y lo sacan con uno, o sea, trauman al otro, entonces es una cadenita, pero sí, nomás quería contarles el story time
de que sí pasé bullying cuando era niña. Y pues sí, para que ustedes también me dejen en los comentarios si ustedes pasaron por bullying o estaban pasando por bullying. Me dejen su comentario, su historia, qué fue lo que les pasó, porque yo creo que sí somos muchos los que pasamos por bullying en nuestras vidas. Así que ya se me hizo tarde, yo ya me voy a mi mandadito que tengo que hacer, que les digo. Así que los dejo, pero ya charlamos un ratito, así que gracias por haberte quedado hasta acá, hasta el final del chisme, y nos vemos en el siguiente video.